Hola, saludo cordial, bienvenidos al estudio número 5 de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, que se titula Salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, tercera parte. En esta tercera parte vamos a estudiar desde la pregunta número 19 hasta la pregunta número 26. Oremos para pedir la dirección de Dios en oración. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pregunta número 19. ¿Fue la profecía satisfecha en este decreto? ¿Sí o no? Estamos hablando del decreto de Artajerjes I, según el canon de Ptolomeo, o Artajerjes Longimanus. En Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En el libro de Urías Smith, Sinosis de la verdad presente, en la página 23 a la 24 dice: cuando éste salió, la profecía fue satisfecha. Todos de los tres decretos constituía la orden, como es expresado en Esdras 6:14. Y la fecha de su salida siendo este punto cuando el último con sus provisiones completas fue llevado a efecto por Esdras. Esdras 7, versículo 9. Entonces sí fue satisfecha la profecía en este decreto. La pregunta número 20. El ángel dijo que se volvería a edificar la plaza y el muro. ¿Es mencionado esto en el decreto de Artajerjes? ¿Sí o no? ¿Se cumplió lo dicho por el ángel? Demuéstrelo bíblicamente. Entonces, a la pregunta de que es mencionado esto en el decreto de Artajerjes, que se volvería a edificar la plaza y el muro, entonces no es mencionado, pero está implícito. Esdras 7, versículo 18 dice: y lo que a ti y a tus hermanos pluguiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Entonces aquí vemos que en este versículo dice dice Artajerjes que a lo que a tus hermanos pluguiere hacer con la plata y al oro, hicieran conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y en Esdras 7:21 dice: y por mí el rey Artajerjes he dado mandamiento a todos los tesoreros que están del otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego. Entonces aquí el rey Artajerjes le da mandamiento a todos los tesoreros que lo que Esdras demandare se lo concediera. Ahora, ¿se cumplió lo dicho por el ángel? Sí, pero en el reinado de Darío Notus, en el 408 a.C. Dice Esdras 9, versículo 9: porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, antes inclinó sobre vosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios y para hacer restaurar sus asolamientos y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Entonces vemos aquí que dice que hacer restaurar los asolamientos y darnos vallado en Judá y en Jerusalén. O sea, cuando hablamos de vallado, sabemos que un vallado es un cerco, la cerca, una construcción de protección. Entonces, el vallado, entonces aquí vemos que los muros también fueron construidos. Ahora, la pregunta número 21. En Daniel 9:25 dice: edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué dice tiempos angustiosos? ¿A qué hace referencia dicha expresión? Explique. En el libro de Profetas y Reyes, en la página 473, nos ayuda a entender y nos da una explicación de lo que está preguntando. Dice: pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimento. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. Sanballat, Tobías y Gesem
Sus principales agentes en este movimiento se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron ocasionar división entre los obreros, ridiculizaban los esfuerzos de los constructores, declarando imposible la empresa y prediciendo que fracasaría. Entonces aquí vemos la oposición que estaban ejerciendo estas personas. Ahora, en la página 475 del mismo libro de Profetas y Reyes, dice: y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habían atendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Entonces aquí vemos por qué dicen tiempos angustiosos, que tenían que estar constantemente en defensa para poder edificar. Ahora la pregunta número 22. ¿Cuánto de esto tomó para constituir el mandamiento? Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, ¿cuánto de esto constituyó el mandamiento? Los 3 decretos: el decreto de Ciro, el decreto de Darío y el decreto de Artajerjes. Ahora la pregunta número 23. ¿Qué se puede decir de la comisión concebida a Nehemías? Les invito a que lean en sus casas Nehemías 2, del versículo 1 al 10. Por motivo de tiempo solo voy a tomar unos versículos. Pero antes de leer los versículos, quiero leer lo que dice Uriah Smith en su libro Sinopsis de la Verdad Presente, en la página 24. Dice: la comisión a Nehemías 13 años después no fue un decreto y no debe ser tomado en cuenta. Entonces, la comisión a Nehemías no es un decreto y no debe ser tomado en cuenta. ¿Cuándo fue dado? Cuando Nehemías comenzó a ayudar fue en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el 445 al 444 a.C., 13 años después del año 457. Nehemías va a ayudar a la reconstrucción y edificación de Jerusalén. Ahora leemos Nehemías 2, versículo 4 y el versículo 5. Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey place y si agrada tu siervo delante de ti, que me envías a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces aquí vemos que Nehemías le pide al rey que le concediera ir a la casa de sus padres a reedificar. Entonces, como sabemos, el rey le dijo que sí, que fuera, y lo ayudó. Ahora, la pregunta número 24. ¿Cuánto tiempo fue asignado para la construcción de la ciudad? En Daniel 9:25, que eran 7 semanas. 7 semanas proféticamente son 49 años. Fueron asignados a la obra literal de construir la ciudad y arreglar los asuntos del Estado. Entonces ya vemos que ese periodo llegó hasta el 408 a.C. Si sacamos la cuenta de cuántos años transcurrieron para ver estas 7 semanas o 49 años, fue desde el año 457 menos al 408, nos dan 49 años. Ahora, la pregunta número 25. ¿Cómo y cuándo fue esta completada? En el libro de Uriah Smith, Sinopsis de la Verdad Presente, en la página 24 dice: esto fue cumplido en el último acto de reforma por Nehemías,
en el 15º año de Darío Notus, en el 408 a.C., exactamente 49 años desde el comienzo de la obra por Esdras, en el 457 a.C. Entonces aquí vemos que cómo y cuándo fue esta completada en el último acto de reforma de Nehemías, en el 15º año de Darío Notus, en el 408 a.C. Ahora la pregunta número 26. ¿Cuál es la próxima división de tiempo y qué alcanza esta? La próxima división de tiempo son las 62 semanas, que son proféticamente 434 años. ¿Y hasta qué alcanza? Alcanza hasta el bautismo de Jesús. Dice Daniel 9:26, y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Entonces aquí ya terminamos hasta la pregunta número 26 y terminamos el periodo de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora quiero hacer una lectura del libro de Urias Smith, desde la página 23 a la 24, que nos va a dar un diagrama, nos va a dar como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de la profecía. Dice lo siguiente: Gabriel entonces procedió a dar el punto de partida, cuando una orden debería salir para restaurar y edificar a Jerusalén. Las 70 semanas podrían comenzar. El primer decreto que fue expedido fue de este tiempo. El pedido después de este tiempo, en algún modo, afecta a Jerusalén. Fue el decreto de Ciro en el 536 a.C. para el retorno de los judíos y la reconstrucción del templo. Esdras 1. Pero este solo proveyó para el templo y distó de conceder la restauración a la cual la profecía apunta. Esta obra fue detenida por los enemigos de los judíos en el reino de Artajerjes el Mago, en el 522 a.C. Esdras 4. El decreto de Ciro fue reafirmado por Darío Ístapes en el 519 a.C. y la obra en el templo siguió adelante nuevamente. Pero este decreto, semejante al de Ciro, fue limitado en sus provisiones. Finalmente, Esdras obtuvo un decreto de Artajerjes Longímano en el 7º año de su reinado, en el 457, Esdras 7:7, conteniendo provisiones para la completa restauración del Estado judío. Este decreto, escrito en el original en caldeo o arameo del este oriental, el lenguaje de la corte persa, se encuentra en su totalidad en Esdras 7, desde el versículo 12 al 23. Cuando este salió, la profecía fue satisfecha. Todos los 3 decretos constituían la orden, como es expresado en Esdras 6:14, y la fecha de su salida siendo este punto cuando el último acto de sus provisiones completas fue llevado a efecto por Esdras. Esdras 7, versículo 9. La comisión a Nehemías, 13 años después, no fue un decreto y no debe ser tomado en cuenta. 7 semanas o 49 años fueron asignados a la obra literal de construir la ciudad y arreglar los asuntos del Estado. Esto fue cumplido en el último acto de reforma por Nehemías en el 15º año de Darío Notus, en el 408 a.C., exactamente 49 años desde el comienzo de la obra por Esdras, en el 457 a.C. ¿Ves? Entonces aquí ya vimos como un resumen de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Les invito a que
vean los estudios anteriores para que puedan llevar la ilación y el paso a paso de la profecía. También les invito a que se suscriban a mi canal. Y con esto vamos a concluir con una pequeña oración. Oremos. Querido Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias por ayudarnos a entender otra porción de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ayúdanos para que podamos entenderla y así saber cuáles son todas las cosas que usted quiere que aprendamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Con esto me despido. Dios los bendiga y los guarde.